Ahí, Interferencia, sí, ya desconecté. Ahí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha sí, bien? correcto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludos cordiales desde Paraguay a todos los participantes, a todos los que estamos compartiendo hoy la tercera jornada del Congreso de Conferencias Internacionales. Mi tema es abordaje psicológico para trabajadores de alto riesgo. Bien, entonces tenemos primeros 10 ejes temáticos que vamos a abordar. Vamos a hablar un poco de los orígenes de la psicología aplicada a la prevención de riesgos laborales que debemos a la, a la psicología europea. Segundo ítem, tenemos los análisis de puesto para la evaluación de riesgos laborales, selección de personal orientada hacia la salud y la prevención de riesgos laborales, y cuál es esa relación variables individuales con el desempeño y los riesgos, y qué tanto influye el trabajo en equipo también en la prevención de riesgos laborales, y cuáles son esas estrategias de comunicación eficaz en la prevención de riesgos laborales y, por supuesto, la formación para la cultura preventiva. También hablamos de lo que es conflictos en las organizaciones, entonces la gestión de ese conflicto y la negociación también, cómo influye en la prevención de riesgos laborales y la evolución del sistema de gestión de riesgos. Bien, entonces, toda esta capacidad de la psicología aplicada que contribuye a estas demandas y estas necesidades em, señala que estas respuestas a las demandas de los tiempos, innovando en las actuaciones profesionales. Y también aporta muchísimo sobre el análisis de puesto, demuestra mucha importancia a esta aproximación con múltiples metodologías para suplir posibles insuficiencias de los análisis de riesgo realizados mediante los métodos tradicionales. También la selección de personal es un complejo proceso desde la perspectiva de su contribución a la salud y la prevención de riesgos laborales para los trabajadores, porque también nos aporta unos enfoques predictivistas y constructivistas con una aproximación importantes. Estos también aspectos cruciales para la salud y la seguridad en el trabajo, como también sus criterios que debemos considerar para la selección de personales. Y también el trabajo en equipo realiza un importante aporte significativo para comprender esa trascendencia, porque también son procesos de equipos que permiten una mejor comprensión de algunos fenómenos relevantes para el análisis de los riesgos y comprender entonces esa diversidad de estrategias que utilizamos en la prevención de riesgos. También el proceso de comunicación en la organización como una herramienta fundamental para el desarrollo de la cultura preventiva es imprescindible para el logro de nuestra prevención y nuestra prevención eficaz. También la formación y este papel de desarrollo de la cultura preventiva mediante análisis de los procesos formativos en los diferentes ámbitos y niveles presta mucha atención a la prevención de riesgos también como una aportación importante. También es esos fenómenos, conceptualización, medición y todo lo que conforma la gestión son elementos fundamentales que cobran especial importancia en el marco de nuestra prevención. También la negociación enriquece todo estos análisis de riesgos laborales porque es un conjunto de procesos en los que se forman múltiples grupos de interés. También esa relación de proceso de gestión de la calidad con la gestión de la prevención, esa consideración conjunta, también añade un valor a ese sistema de prevención y la organización. También aspectos fundamentales es esa consideración para innovar en el campo que nos ocupa, porque tiene mucha relevancia también la ética y los procesos de análisis de prevención de estos riesgos psicosociales. Bien, entonces orígenes europeos de la psicología aplicada a la prevención de riesgos laborales, eh, los riesgos físicos como los riesgos psicológicos, em, todos estos orígenes de todo tipo se realizó varias investigaciones
varios estudios y tratamientos de todos estos problemas de adaptación humana al trabajo y esa interacción con las máquinas, con la tecnología, con los objetos principales que se dedica a esta disciplina. También en sus 3 primeras décadas, la psicología aplicada a la prevención se caracterizó por estudios que inició con la fatiga física, la fatiga intelectual, las curvas de trabajo, la posición física en el trabajo, si está de pie, está sentado, agachado, en sus efectos en la salud, en las enfermedades de las extremidades, también con examen de altura, de graduación, de sus asientos, si es cóncavo, es plano, también si tiene respaldero, cómo apoya sus pies, sus brazos. Entonces, toda esta disciplina ha evolucionado y ha ampliado todos estos estudios e investigación. Entonces, allí fue que nacieron estas 4 especialidades de la psicología, que es la psicología aplicada al estudio del esfuerzo, la fatiga y la fatiga intelectual, la psicología aplicada a la prevención de accidentes, al diseño de equipos, instrumentos y ambientes de trabajo y la psicología aplicada al análisis y la clasificación de puestos de trabajo. Bien, aquí entonces compartimos los varios teóricos de las 4 disciplinas de la psicología. Tenemos la prevención de accidentes, la del esfuerzo, fatiga física y el diseño de equipos e instrumentos. Entonces, durante la última década del siglo XIX y las 3 primeras de este siglo, del siglo XX, perdón, entonces se consideró un área de investigación científica que genéricamente puede denominarse psicología aplicada a la prevención de riesgos laborales, y es la que utilizamos actualmente. Bien, entonces, ¿qué tan importante es análisis de puestos para la evaluación de riesgos laborales? ¿Qué nos aporta? Nos aporta para identificar cuáles son esas necesidades de efectuar un análisis de puestos cuando no sea suficiente un cuestionario de evaluación de factores de riesgo. También saber distinguir entre técnicas basadas en entrevistas, basadas en cuestionarios y mixtas. También conocer las ventajas e inconvenientes de 4 técnicas de diferentes tipos, que incidentes críticos de Flanagan, la técnica de análisis de seguridad en las petroleras noruegas, que es un modelo de análisis de seguridad, el propiamente el de JCQ de Karasek y el de ONET, que es lo que se utiliza más, ¿verdad? Entonces, también seleccionar cuál es la técnica o tipo de técnica que más se ajuste a la realidad de la empresa, al rubro, ¿sí? Entonces, el cuestionario de actividades generalizadas, que es el ONET, evalúa un conjunto de actividades más generales que las tareas. También tenemos la escala del contexto de puesto, que aporta sobre la identificación de los procesos, las condiciones físicas, y también nos habla de un punto súper importante que es también el engaño con el autoinforme o sobre nuestra gestión, ¿verdad? Que creamos sesgos de respuesta socialmente deseable, que es una tendencia que nosotros describimos, que somos demasiado positivos en nuestras respuestas, ¿verdad? Entonces, ese manejo de impresiones es lo que daña en este caso en nuestro autoinforme, ¿verdad? Porque disimulamos esas respuestas a esos cuestionarios o entrevistas para crear una impresión favorable para nuestro evaluador. Recordemos que son instrumentos autoaplicados, ¿sí? Entonces, empezamos con la técnica de incidentes críticos, que esta técnica consta de 5 pasos, que es la formulación de los objetivos de la actividad opuesto, la planificación, la recogida de los datos, el análisis de datos y la interpretación del informe. Es lo mismo que lo que utilizamos, ¿verdad? El mismo procedimiento que utilizamos en la evaluación de riesgos psicosociales. También la técnica de análisis y trabajo de prevención en riesgos, ¿sí? Que son todos esos instrumentos de evaluación de riesgos al uso, que son esas herramientas de análisis del trabajo, dicho de otra manera, entonces son instrumentos de análisis y trabajo. También tenemos el de Karasek, que es uno de los más conocidos, que es un instrumento de 49 elementos autoadministrado,
que fue desarrollado para la evaluación de características sociales y psicosociales del puesto. Y esto mide 5 dimensiones: demandas psicológicas, demandas físicas, control, que es esa latitud decisoria, apoyo social e inseguridad del puesto. ¿Sí? Y después tenemos entonces el modelo de ONET, y aquí nos relata sobre la orientación a la persona y orientación al puesto. Entonces, esas habilidades, intereses, valores laborales, estilos de trabajo, tiene que ver mucho con la característica del trabajador. Nuestros conocimientos, nuestra formación, entonces forma parte de los requerimientos para a este puesto, ¿verdad? Y experiencias y formación, licencias y titulaciones, también requerimientos experienciales. Entonces, todo lo que sea actividades laborales general, intermedia, detallada, contexto, tiene que ver con la orientación al puesto, también la información del mercado de trabajo y la perspectiva ocupacional, la característica de mano de obra. Y, por supuesto, todos los datos e informaciones específicas de la ocupación. Entonces, dentro de las 4 técnicas presentadas, el JCQ de Karasek, que es el cuestionario de evaluación de riesgo que más se utiliza, juntamente con ONET, constituye las 2 técnicas de análisis de puestos más minuciosas presentadas, que la primera técnica altamente flexible y abierta, que ofrece posibilidad de puestos muy amplios a partir de los métodos ad hoc. Bien, entonces, todas estas posibilidades de análisis que nos ofrece, nos hemos centrado en las 3 con mayor utilidad para la prevención de riesgos laborales, que es el inventario de tareas, ¿sí? El cuestionario de actividades generalizadas y el cuestionario del puesto. Bien, pasemos entonces a lo que es la selección de personal orientada hacia la salud y la prevención de riesgos laborales. Primero, la preocupación de la organización siempre es por motivos legales y económicos. ¿Por qué? Porque es un costo económico derivado de accidentes o bajas de exposición de los y las trabajadoras a riesgo laboral, ¿sí? Incluidos los riesgos psicosociales, porque son elevados tanto para las empresas como para la sociedad. Entonces, es ahí, por motivos legales y económicos. Otro tipo de motivo es porque la relación existente entre la salud y la productividad y eficiencia organizacional. En la investigación sobre la salud laboral, que ha puesto de manifiesto esta importancia, tiene que ver con el bienestar psicológico de los trabajadores, ¿sí? Entonces, es súper importante la prevención de riesgos laborales como objetivo organizacional. El objetivo, entonces, de la prevención de riesgo es promover las mejoras de la seguridad y salud de los empleados. La evidencia científica también aporta muchísimo sobre las características personales, que son los factores de personalidad, la capacidad cognitiva, física, que están relacionadas también con los accidentes, el estrés, el acoso laboral, y como consecuencia, entonces, a través de su evaluación e identificación se podría prevenir la aparición o reducir la intensidad. También la selección de personal es un proceso de predicción de las conductas laborales que puede determinar el futuro o el desempeño individual de esos futuros profesionales, ¿ya? Y también esa relación de la selección de personal en el desempeño y también en los riesgos, ¿sí? Bien. Selección de personal orientada a la salud y la prevención de riesgos laborales. Aquí tenemos en la tabla 1, tenemos los métodos de instrumentos de selección que tiene la fiabilidad y la validez operativa. Entonces, el primer test de capacidad cognitiva nos habla sobre, o sea, que nos apoya valor, nos aporta valor entonces en la capacidad mental general, en la memoria, en la capacidad numérica, la capacidad perceptiva, y otros, ¿verdad? También tenemos inventarios de la personalidad, que aporta información sobre la conciencia, la estabilidad emocional y la amigabilidad, que también se conoce como Fit Five. Entrevistas de selección, entrevistas conductual, estructurada, ¿sí? La entrevista convencional y también la no estructurada, y otros instrumentos también. En la tabla 2 tenemos cuáles son estas conductas contraproducentes en riesgos laborales y las variables personales. Entonces,
La participación en accidentes, las variables personales serían la relación positiva, afectiva, negativa. También el estrés, burnout, sobre la relación negativa, estabilidad emocional, amigabilidad, violencia y conductas agresivas, acoso psicológico, comportamiento contraproductivo, conductas inseguras y consumo de sustancias. Pasemos entonces a la figura 2, que ya nos habla sobre fases de análisis de puesta de información incluida en cada una de ellas. Entonces, fases del análisis de puesto, tenemos 3 puntos súper importantes, que es la identificación del puesto, nombre del puesto, número de ocupantes, localización, departamento, sección o área, ¿verdad? Descripción del puesto, cuál es la misión, el objetivo del puesto, las tareas y las funciones que vamos a desarrollar, instrumentos y material de trabajo, métodos empleados. Y en el punto 3 tenemos especificación del puesto. ¿Cuáles son los conocimientos que se requieren? ¿Cuáles son las experiencias que se requieren? ¿Cuáles son las habilidades, las destrezas, las competencias? Algunos rasgos de personalidad. Sí, otras características también. Entonces la figura 3 nos habla sobre 5 grandes factores de la personalidad, que le comenté que de Big Five. Entonces, modelo de los 5 grandes factores de la personalidad. Estabilidad emocional, si es alegre, está con buen humor, si es seguro, tranquilo, tiene control emocional, si es extrovertido, asertivo, sociable, ambicioso, optimista, si es, tiene apertura de la conciencia, entonces si es organizado, es riguroso, minucioso, leal, amigabilidad, tiene que ver si es cooperativo, es tolerante, sencillo, y apertura de la experiencia, si es imaginativo, curioso, intuitivo o no convencional, si es aventurero. Bien. En el punto 4 tenemos relación de las variables individuales con el desempeño y los riesgos. Tenemos modelo de predicción, demuestra estas relaciones, que son los procesos de selección de personal, ¿sí? Que son los instrumentos evaluativos a través de entrevistas, inventarios de la personalidad o test de habilidades cognitivas, entre otros, lo que estuvimos mencionando en la lámina anterior. Nos permiten evaluar las características individuales de los futuros trabajadores. Estas características individuales predicen el desempeño, ¿sí? Al mismo tiempo, estas variables individuales afectan de modo directo los riesgos laborales, o aumentando o minimizando su incidencia. También estos riesgos laborales, a través de las consecuencias negativas de la salud, a la salud, afectarían también, o sea, esa exposición afectaría también al desempeño, ¿sí? Como consecuencias negativas a su salud física y mental, porque repercutirá en él y en su desempeño. En la figura 1 de variables de selección de personal, tenemos variables individuales que tienen que ver con las capacidades cognitivas, personalidad, destrezas, capacidades físicas, en el desempeño laboral, en el desempeño de la tarea, en el desempeño contextual, innovador, contraproductivo, conductas de riesgo, conductas de drogas y alcohol y conductas agresivas. Resultados organizacionales negativos, accidentes, estrés, burnout, violencia y acoso psicológico. Conclusión entonces, la exposición a riesgos laborales, como pueden ser el estrés o accidentes, tienen importantes consecuencias negativas para las organizaciones y los trabajadores. Estos diferentes instrumentos y métodos de selección de personal, que son entrevistas, inventarios de personalidad, test de habilidades, nos permiten evaluar todas aquellas características individuales relevantes para un puesto de trabajo, incluidas las relaciones con la salud y la seguridad de los trabajadores. Actualmente se dispone de evidencia científica considerable sobre la relación entre diversas variables individuales, sean personalidad, capacidad mental general, otras destrezas y habilidades y ciertos riesgos laborales, ¿sí? Como las consecuencias ya de estrés, accidentes de trabajo, conductas inseguras y entre otros. Entonces, como sugerencia final, de acuerdo con la evidencia científica, nuestra recomendación profesional para una selección de personal orientada a la salud y la prevención de riesgos se resumiría en lo siguiente: que las organizaciones
Y los especialistas en gestión de recursos humanos deben tener en cuenta que determinadas características individuales pueden provocar, activar comportamientos contraproducentes o de riesgo, tanto como una reacción de los y los trabajadores, como también por iniciativa propia. Que las personas con poca conciencia, poca amigabilidad y estabilidad emocional baja son más propensos a mostrar comportamientos poco seguros, ¿sí? Entonces deberíamos de evitar seleccionar a estas personas para ocupar puestos donde se produzcan situaciones muy estresantes. Las organizaciones deberían tener en cuenta estas variables en sus procesos de selección de personal si se quiere apostar por la salud y la seguridad. Bien, el trabajo en equipo en la prevención de riesgos laborales. Esos procesos orientados a la acción y a la conducta grupal también tienen una relación directamente con las actuaciones. Entonces, tenemos dos procesos grupales orientados a la acción y procesos grupales orientados a, grupales cognitivos. Entonces, la comunicación, que es ese intercambio de información que se relaciona con nuestra tarea a través de que recibamos instrucciones o pautas, y el equipo, que es establecimiento de patrones de interacción y mejora. ¿Cómo se aplica la seguridad? La comunicación, entonces, es saber transmitir y procesar esa información, evita la omisión de errores. En la coordinación, ¿qué es la coordinación? Es esa estrategia y patrones de conducta que los miembros de un equipo usan para combinar o sincronizar o ajustar temporalmente sus esfuerzos, sus conductas para lograr objetivos comunes. ¿Cómo vamos a aplicarlo a la seguridad? A través de la coordinación implícita, que resulta fundamental en estos casos críticos de máxima urgencia. En la cooperación es esta contribución voluntaria por parte de los miembros para colaborar en la realización de las tareas. ¿Cómo vamos a aplicarlo en seguridad? A través de estas actuaciones de seguridad que requiere la colaboración y el apoyo entre los miembros que pueden tener puntualmente cargas de trabajo desiguales. Y en los procesos grupales cognitivos tenemos modelos mentales de equipo. Son esas estructuras o representaciones mentales más o menos compartidas entre los miembros de un equipo que incluyen el conocimiento sobre diferentes aspectos del equipo, de la tarea y del contexto organizacional. ¿Cómo vamos a aplicarlo a seguridad? A través de modelos que son fundamentales, ¿sí? Para elaborar estrategias generales de actuación y situaciones a la hora de detectar esos errores, esos peligros repentinos, porque permiten el cambio de estrategias de afrontamiento y las posibles soluciones. La memoria transactiva consiste en los conocimientos y esas habilidades que aportan los diferentes miembros del equipo, así como el conocimiento de que estos poseen sobre cómo se distribuyen dichos conocimientos y habilidades entre ellos. ¿Aplicamos en seguridad? Sí, porque resulta fundamental, ya que los miembros del equipo, en caso que necesiten, no se ocurra un riesgo, entonces ya van a saber a quién acudir y entonces se reduce también esa pérdida de tiempo para reaccionar. El aprendizaje grupal, ese es el proceso continuo donde los miembros de un equipo, a través de experiencias del trabajador, que suelen tener esas experiencias juntas, entonces adquieren y contribuyen colectivamente con nuevos conocimientos sobre la organización, sobre su propio equipo, porque realizan las mismas tareas. ¿Cómo vamos a aplicarlo en seguridad? A través de un proceso clave que analiza los errores cometidos
¿sí? Entonces vamos cambiando esos modelos mentales, ¿sí? Y hacer más efectivos y ampliar nuestro repertorio de situaciones que puede afectar, ¿verdad? Entonces ya vamos a volver un equipo súper preparado que forme parte eficiente y segura de lo que pueda acontecer. Y clima de equipo. Esa es una referencia que son esas percepciones comunes que compartimos los miembros de un equipo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a aportar? ¿Qué vamos a aportar en seguridad? Que clima de seguridad, entonces, como algo estratégico y prioritario, vamos a reforzar esas medidas, ¿sí? Que van a penalizar esas conductas de incumplimiento, ¿verdad? Entonces a través de esas consecuencias, vamos a promover esas conductas. Procesos emocionales de equipo. También, ¿cómo vamos a aplicarlo en seguridad? Porque resulta fundamental compartir un clima emocional positivo, especialmente para afrontar situaciones críticas. Confianza y la seguridad psicológica. La seguridad psicológica se está compartiendo muchísimo en estos tiempos, entonces esa expectativa que tenemos con las acciones de otros que estarán motivados para asunción de esos riesgos. Entonces la seguridad psicológica muestra que el equipo es seguro para que esos miembros puedan sumar. La aplicación en seguridad, entonces, esa vivencia colectiva es clave para el desarrollo y aprendizaje, para poder ampliar esos procesos anteriormente mencionados. Cohesión, que es esa fuerza de atracción que hacen que los miembros se mantengan en equipo. ¿Cómo aplicamos en seguridad? A través de ese compromiso con las tareas y objetivos colectivos. ¿Sí? Es fundamental que los equipos se mantengan con una composición estable. Y eficacia colectiva. Es esta creencia compartida con el grupo con sus habilidades colectivas por organizarse y ejecutar acciones requeridas. ¿Cómo vamos a aplicar en seguridad? ¿Por qué? Porque es importante que el equipo sea consciente, ¿sí?, de la aplicación en seguridad, ¿sí? Porque tenemos esa tendencia a afrontar los riesgos de forma retadora, ¿sí? Entonces, siendo realistas sin extralimitarnos. Y la gestión de conflictos se refiere a la forma en que el equipo afronta tanto los conflictos que relacionan que surgen de las incompatibilidades personales, porque no existe otro igual a uno, entonces siempre va a haber conflictos, ¿verdad? Conflictos. Entonces, esa gestión eficaz consiste en general en prevenir y evitar los primeros. ¿Y cómo aplicamos en seguridad? Entonces, gestionar adecuadamente los conflictos de tarea permite disponer de información realista y contrastada sobre los riesgos y posibles soluciones. Conclusión. Entonces, se analiza que el trabajo en equipo, identificando sus principales procesos y habilidades, que es el que finalmente se revisan los entrenamientos de los equipos de trabajo a través de programas consolidados en ámbitos profesionales muy variados. Que el trabajo en equipo es un factor clave no solo para que los equipos sean eficaces, sino también para crear ambientes saludables y seguros. Que la ausencia o deficiencia de trabajo en equipo puede afectar el factor de riesgo psicosocial. Que en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, como complemento de todos estos enfoques de prevención, entonces ir incorporando estas perspectivas positivas, que es la que conocemos también como la psicología de la salud ocupacional positiva, que nos orienta a desarrollar nuestras potencialidades, nos motiva y nos facilita a desarrollar más capacidades humanas. Siguiendo entonces
El trabajo en equipo resulta fundamental para evitar riesgos que los líderes y el personal directivo en todos sus niveles y a través de determinados estilos de dirección tienen un papel fundamental en la aplicación de los trabajadores en la formación de la dirección de equipos y en la promoción de programas de seguridad. Se han desarrollado programas de entrenamiento de trabajo en equipo adoptados a distintos ámbitos que integran estrategias ampliamente consolidadas de forma consistente y eficiente. Bien, entonces, un momentito, ¿me escucha? ¿Se me escucha claro? Sí se escucha claro. Bien, ok, gracias. Entonces, estrategias para una comunicación eficaz y PRL, que tenemos un resumen de estrategias para una comunicación eficaz. Diálogo constante entre directivos y trabajadores, diferentes departamentos, roles jerárquicos. ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir una comunicación multidireccional para una gestión participativa y obviamente va a aumentar la productividad. Esa escucha activa por parte de las organizaciones y responsables, nuestro objetivo sería hacer que los trabajadores se sientan escuchados. Eso va a implicar una motivación y también la resolución de problemas y conflictos. Asegurar que haya ese feedback mediante diferentes espacios y canales abiertos. ¿Qué vamos a lograr? Una comunicación fluida y crear espacios de trabajo seguros. Y obviamente ser escuchados. Definir claramente objetivos de la comunicación, procedimientos, recursos. Mostrar los procedimientos de forma clara y concisa y ayudar a la gestión e implantación de medidas. La medida de evaluación continua y final de las distintas estrategias de comunicación, vamos a lograr analizar la eficacia, comprensión y logros conseguidos, adecuar ese plan de necesidades y objetivos. Si la medida es realizar una comunicación clara, fácil, comprender y accesible técnicamente, vamos a lograr ayudar a la comprensión de la normativa, facilitar la herramienta y motivar la participación de los trabajadores. Diseñar programas atractivos con diversidad de formatos y canales. ¿Qué vamos a lograr? Crear unas experiencias globales en PRL, llamar la atención con recursos llamativos y originales, aprovechar la capacidad didáctica de los recursos audiovisuales y divulgativa de las redes. Conclusión, entonces, estos diferentes trabajos y propuestas que estamos compartiendo, entonces, ¿cómo nos va a aportar a que este plan resulte eficiente y coherente? En que esté integrado en el sistema de gestión general de la empresa, que se disponga una política de prevención de riesgos laborales clara, que cuente con una descripción de responsabilidades, que enumere las funciones del encargado, el representante y los roles jerárquicos, que se describa detalladamente las prácticas y los procedimientos, que enuncie los recursos disponibles para la prevención y que disponga de un plan estratégico de comunicación, que se dice, cuándo, cómo se dice y a quién y con qué objetivo. Entonces, que sea tanto de carácter informativo como formativo. Entonces, en este sentido, ciertas medidas y estrategias podemos tener en cuenta para la comunicación sea eficiente, útil y relevante. Bien. La formación para el desarrollo de la cultura preventiva. La evolución de los modelos sociales. La sociedad industrial, tenemos la sociedad de información, que es la que almacena y circula la información. La sociedad del conocimiento, como se demanda, se usa, se sistematiza y se difunde esa información. Y toda esta información y esos conocimientos son un nuevo factor productivo clave al que acabarán supeditados los factores productivos tradicionales. En la figura 2 tenemos
elementos que caracterizan el aprendizaje permanente, ¿sí? Realización personal, ciudadanía activa, integración social y empleabilidad y adaptabilidad serían los objetivos entonces de la actividad permanente. Principios, papel central en las oportunidades, calidad y relevancia en las oportunidades de aprendizaje. Y estrategias componentes, entonces ese enfoque de cooperación, de percepción de la demanda de aprendizaje, asignación adecuada de recursos, facilitar el acceso, crear una cultura de aprendizaje y, por supuesto, en la búsqueda de la excelencia. En la figura 3 tenemos la relación entre modos de saber y componentes de las competencias. Entonces, saber, competencias técnicas, conocimiento especializado y relacionados con un ámbito profesional. Saber hacer es una competencia metodológica que se aplica a situaciones concretas. Entonces, saber y saber hacer forma parte de las aptitudes, habilidades y destrezas. Saber estar, que es esa competencia participativa, y saber ser es una competencia personal, entonces forma parte de nuestras actitudes. Y en la tabla 1 tenemos entonces las transiciones del modelo tradicional al nuevo sistema de enseñanza, que es el aprendizaje lineal, que va hacia aprendizaje hipermediático, instrucción hacia la construcción y descubrimiento, la formación centrada en el profesorado, la memorización de los contenidos, docente como transmisor, formación en el sistema educativo formal y generalización y uniformidad, y aprendizaje como placer y tortura. Bien. Gestión del conflicto de las organizaciones, que es la mediación interna como sistema alternativo de resolución de disputas. En la tabla 1 tenemos los instrumentos de medida del conflicto de las organizaciones. Tenemos el tipo de conflicto y al lado tenemos las referencias. Entonces, conflicto de tareas serían, se dan puntos de vista contrapuestas sobre las tareas a realizar. Hay diferentes puntos de vista sobre el contenido de las tareas a realizar. Se expresan las diferencias sobre las tareas. Se dan desacuerdos sobre el modo de llevar a cabo esas tareas. Y cuando hay conflicto de procesos, las consultas son: ¿con qué frecuencia se dan desacuerdos sobre quién debe hacer qué en su grupo de trabajo? ¿En qué medida se dan conflictos en su grupo de trabajo relacionados con la responsabilidad de las tareas? ¿En qué medida se dan desacuerdos con respecto a esa distribución de recursos en su grupo de trabajo? Después tenemos conflicto de estatus y también conflicto de relación. La atmósfera de trabajo es hostil, son frecuentes las murmuraciones, se dan sentimientos de hostilidad entre las diferentes partes. Algunas personas intentan perjudicar a las demás. Se percibe un clima de conspiración latente. En la tabla 2, entonces tenemos estilos de gestión del conflicto. Entonces es un instrumento de medida de estrategia de gestión que aporta sobre los estudios transculturales. Tenemos entonces intereses, tenemos derechos y poder. En la figura 1 tenemos las causas más habituales de los conflictos. Siempre tenemos con diferencias personales. Después tenemos por estrés, sobrecarga de trabajo, falta de liderazgo, falta de honestidad, gestión de trabajo entre compañeros, gestión del trabajo entre compañeros, falta de claridad de rol, falta de claridad en las tareas, diferencias en valores, problemas en la configuración de los equipos para un proyecto, relaciones personales íntimas y evaluación de desempeño, bullying y también discriminación. En la figura 2, entonces, tenemos tipos de conflictos en las organizaciones. Conflicto de tareas, que es ese desacuerdo en la toma de decisiones
o si existen diferencias en opiniones, puntos de vista, conflictos de proceso, un desacuerdo o discrepancia en cuanto al procedimiento a seguir, conflicto de relación, experiencia de incompatibilidad personales o choques de personalidad, más se conoce como choque de personalidad, y conflicto de estatus es ese desafiar o alterar la jerarquía establecida en la organización. Bien, también en la figura 3 tenemos proceso de desarrollo. Ok, entonces, la negociación en el contexto de la prevención de riesgos laborales. En este campo de la actividad laboral es complejo, se aborda muchos casos, intereses de diferentes partes, que son las personas trabajadoras, los representantes, los empleadores, que no pueden ser satisfechos de forma simultánea. Entonces existe esa negociación, prácticamente esa negociación viene a ser como una necesidad, ¿sí? Y aquí tenemos 7 puntos importantes, que es el clima laboral por conflicto causado por mal ejercicio de poder, por temas salariales con los colaboradores, por objetivos mixtos, una parte del objetivo de la empresa y por otra parte el objetivo de los colaboradores, transacciones o disputas, negociación colectiva e interpersonal, negociación con agente y los resultados de la negociación propiamente. En el punto 10, entonces, tenemos evolución de los sistemas de gestión desde una calidad de la prevención de riesgos. En la figura 7 tenemos resumen del proceso de gestión, que es esta tormenta de ideas históricos, referencias sectoriales, que es la identificación, la cuantificación es la asignación, probabilidad y consecuencia, la jerarquización es comparar riesgos con apetito de la organización, análisis potenciales de actuaciones, es aceptado incrementar información, reducir, transferir o mitigar. Análisis de costo-beneficios de actuaciones y la toma de decisiones. También tenemos el resumen del ciclo de vigilancia tecnológica, que identificar es esa necesidad de información y tecnología a vigilar, buscar estrategias de recopilación de información, analizar procesos de información relevante, analizar resultados obtenidos a través de valorizar, difundir, hacer llegar a los responsables de la organización y orientar ese apoyo en el proceso de la toma de decisiones en las organizaciones. Y el eje temático 2, entonces empezamos con la intervención en prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de la psicología de la seguridad laboral, la intervención del psicólogo en la prevención de riesgos, la inteligencia aplicada a la prevención de riesgos, la medicina del clima de seguridad y salud laboral. Entonces, ¿cómo emplear la psicología ocupacional para aumentar la seguridad de trabajo? La psicología aplicada a la prevención de riesgos laborales y programa de apoyo preventivo psicológico, cuáles son las líneas de acción y las modalidades de aplicación. Bien, entonces, la intervención en prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de la psicología de la seguridad laboral, entonces, tenemos 3 grandes estadios o aproximaciones. Ese enfoque reparador, que consiste en los efectos de algún accidente o un evento insalubre, que prácticamente es como paliar o recompensar o compensar, perdón. Entonces ese es el enfoque reparador. El enfoque preventivo, orientado a poner en óptimas condiciones para evitar accidentes o problemas de la salud, dar énfasis en las condiciones seguras que minimicen esos riesgos. Y el enfoque interventivo, que es el enfoque que se conforma con poner en marcha todas estas medidas de prevención de condiciones físicas, que ofrezca una formación e información. Desde el punto de vista entonces de la investigación aplicada al ejercicio profesional o del psicólogo de seguridad, principalmente es la reducción de las pérdidas humanas en términos
de lesiones y muertes, reducción de las pérdidas materiales y la disminución del ausentismo laboral y la mejora de las condiciones de trabajo, del bienestar y la salud física y psíquica de las personas en su trabajo. También este enfoque en el que los efectos de la conducta humana sobre los accidentes se constituyen como un ámbito de trabajo técnico específico. La tecnología de la conducta y la intervención a nivel organizacional, entonces desarrollada a través de varias décadas de investigación de psicología, es una herramienta potente. La intervención del psicólogo en la prevención de riesgos laborales es fundamental en cuanto a métodos, en cuanto a procedimientos y resultados. ¿Sí? Porque desde una perspectiva tradicional de ingeniería, la seguridad se considera tan independiente de la conducta humana como sea posible. Se sabe y es reconocido públicamente que los aspectos humanos de la seguridad son fundamentales a la hora de elaborar y poner en marcha programas de intervención, de formar al personal de la empresa, de ordenar la acción preventiva de la administración. Entonces, no es suficiente con solo crear condiciones seguras y formar al personal especializado en aspectos puramente técnicos y ingeniería. Es imprescindible esa intervención de un psicólogo especializado en métodos de seguridad y salud laboral que permita tener esos aspectos organizacionales, actitudinales y conductuales de la seguridad en el trabajo. Aquí tenemos 7 puntos que tradicionalmente se ocupa la psicología laboral, ¿verdad? En selección y clasificación de personal, análisis de puesto, en función a las características individuales del trabajador, ¿sí? Que esa asignación genere unas condiciones de trabajo favorables e incremente la seguridad y la salud. Ergonomía, en lo que se refiere a la seguridad y salud en el trabajo, está orientada a la planificación y la organización de condiciones de trabajo. Entonces, que facilite esa generación de clima favorable hacia la seguridad en el trabajo. Y formación e información para que mejore las habilidades y los conocimientos y las actitudes de los trabajadores. Entonces, la formación es esencial. Investigación. Entonces, es fundamental delimitar aquellos factores psicosociales y organizacionales que están implicados en la seguridad laboral, para lo cual ha de desarrollar instrumentos de diagnóstico eficaces y poner a prueba programas y métodos de intervención para que pueda incrementar la salud y la seguridad en el trabajo. En el punto 5, entonces, tenemos la evaluación. Es ese diagnóstico de múltiples aspectos de la organización. Entonces, en la seguridad, la evaluación debe ser llevada a cabo mediante la creación de instrumentos de diagnóstico validados y confiables que puedan permitir generar hipótesis y examinar esas variables y abordar el estudio y el control del fenómeno. Intervención a través de programas de intervención en seguridad, ¿sí? Basados en lo que es programas de información, de formación, basado en mensajes que pueda aportar a la formación, ¿verdad? Entonces, que haya feedback también. Y valoración, ese conjunto de actividades dirigidas a determinar el mérito o valor de los programas, su capacidad de obtener objetivos propuestos. A diferencia entonces de otros ámbitos, en la seguridad se dispone también de indicadores duros, tales como el número de bajas por accidente o por enfermedad laboral, el gasto económico por compensaciones también. Y la inteligencia emocional aplicada a la prevención de riesgos, porque es una estrategia legal, pero además es una exigencia ética.
Que la importancia de la inteligencia emocional en el ámbito laboral es indiscutible, que está estadísticamente demostrado que el éxito y la eficacia laboral depende de en un 20% de las competencias técnicas que poseen los profesionales y un 80% de este éxito depende del nivel de competencias emocionales y sociales que tengan dichos profesionales. Entonces, también diversos estudios revelan que la inteligencia emocional es un factor protector frente a las dificultades o situaciones estresantes. Entonces, en el ámbito laboral, las relaciones interpersonales, las estrategias que utilizamos entonces, la comunicación amablemente y con claridad, aprendemos de las faltas y realizar críticas constructivas, practicar el sentido del humor, cooperar, aprender a reforzar a los compañeros. Y en el espacio de trabajo, fomentar el buen clima laboral, estas condiciones ergonómicas del entorno de trabajo, adaptamos el puesto de trabajo a la persona, estado físico, humanizar ese espacio físico de trabajo, cuidar la salud física y psicológica, alimentación saludable, prácticas, ejercicios físicos y en el ámbito de la productividad, entonces, desarrollar destrezas, lograr éxito y reconocimiento en el trabajo y trabajo por logro y de equipo. Experiencia de recuperación, descansar, relajarse y disfrutar de vacaciones, higiene de sueño, actividades de ocio y practicar de bienestar psicológico, desarrollar competencias emocionales y cuidar del autoestima. La medida del clima de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos entonces unos ítems del cuestionario C315 a los factores de modelo de hipotetizado sobre la estructura. Entonces, tenemos ítem del cuestionario y el factor que no vamos a desarrollar ahora por cuestiones de tiempo, estructuras y dimensiones del cuestionario de clima de seguridad. Y aquí tenemos los 5 teóricos que nos habla de este cuestionario y nos dice que la importancia de estos programas de entrenamiento, actitudes de la dirección hacia la seguridad, efectos de la conducta segura en la promoción, nivel de riesgo en el trabajo, efectos de ritmo de trabajo en la seguridad, estatus del encargado de seguridad y efectos de la conducta segura en el estatus social y estatus de comité de seguridad. Coyle y Sliman nos dice que el mantenimiento y cuestiones de seguridad de la dirección, políticas de la compañía de seguridad, dirección participativa en seguridad, entrenamiento y actitudes de la dirección en seguridad, condiciones de seguridad en el lugar de trabajo y conocimiento de la protección personal y planes de emergencia. Entonces, ¿cómo emplear la psicología laboral para aumentar la seguridad en el trabajo? La ciencia de la conducta, la prevención de riesgos laborales, entonces, hemos encontrado variadas lecciones que estimamos puede ser de interés compartir, que es el método TEPS, que se elaboró en 1982. Desde entonces se ha experimentado constantes cambios y actualizaciones. Actualmente tiene 12 traducciones. También tenemos el método TEPS, CFR y el método PREMAR. Los conocimientos para mejorar la seguridad en el trabajo. Que las jefaturas y los supervisores deberían distinguir entre la gestión de la conducta y la administración de los recursos. No es lo mismo y tienden a confundirse. Cercano a la experiencia comentada se encuentra el trato entre supervisores y supervisados. Emplear la empatía común como recurso psicológico es útil. Fortalecer la conducta segura no solo se corrige la conducta insegura. Observe directamente la conducta de los colaboradores en el trabajo y entregar esa retroalimentación. Más adelante vamos a desarrollar un poco más del método TEPS, de CFR y de PREMAR. Bien, entonces, este es un programa de intervención para la seguridad del trabajo de Persis Limitada.
basada en la psicología de la conducta, que la capacitación construye la base de la formación, difusión, cohesión en las empresas, que estas actividades formativas y didácticas orientadas a la seguridad son irreemplazables. Entonces, la capacitación y las acciones de difusión que la acompañan constituyen el núcleo básico de la seguridad en el trabajo. Y el método TEPS, que es motiva a otros, análisis de conducta aplicado a la prevención de riesgos laborales. El método, entonces, identificación de conductas claves en seguridad, aporta la medición y registro de conductas claves, análisis funcional de la conducta, la intervención para el cambio y promoción de la conducta hacia la seguridad y la evaluación y seguimiento. ¿Qué es el método PREMAC? Es esa motivación a uno mismo, técnicas de autocontrol para aprender a cuidar de sí mismo. Identificamos nuestras propias conductas de riesgo a través de la autoobservación, la autoevaluación de al menos de una de estas conductas, autocontrol mediante técnicas conductuales, cognitivas, de entrenamiento emocional y de autocontrol de ideas irracionales sobre las causas de los accidentes. Y nos formulamos también las metas de nuestro comportamiento seguro. Prevención participativa. Entonces tiene que ver con ese intercambio de motivaciones, asumir tareas de prevención de riesgo claramente. Entonces ese constituye un programa para integrar los diferentes métodos conductuales hacia la seguridad de la empresa. Y el método TEPS, entonces, que pone en énfasis incentivar la visión personal de la propia vida, el autoconcepto de los trabajadores, su meta de vida, su estima, el gobierno de sus emociones y dignifica su persona, su trabajo y su posición social, entre otras importantes características que fluidas con estos recursos ayudan de forma precisa al trabajador a aumentar el cuidado de sí mismo y el de los demás. El trabajador es alentado a tomar el control de su conducta y vencer la desconocida esclavitud en la que vive, que está provocada por la acción mecánica de los circuitos de refuerzo del cerebro y por su dificultad para reconocer y gobernar sus propias emociones. Entonces, existen dos razones que limitan su aplicación en la empresa. Uno es, suele ser visto erróneamente, con temor por parte de algunos directivos como una posible pérdida de su poder autoridad en la empresa, que le da unos derechos por encima a los trabajadores. ¿Por qué? Porque puede gestionar su propia conducta. Y el dos es que hay cierto escepticismo inicial frente a la capacidad de autocontrol de la conducta de los trabajadores. Bien. Entonces, este es el método PREMA. Entonces, todas las personas estamos sometidas a riesgo, sin estar predestinados a sufrir un percance. Estamos expuestos a él. Entonces, el bienestar psicológico no es un estado que solo alcanza una habilidad que se puede aprender, para lo que se ponen en juego las metodologías señaladas y, entre otras, 4 conductas esenciales: la resiliencia, la perspectiva positiva, la atención plena y la generosidad. Entonces, las personas no solo acuden al psicólogo cuando se sientan mal, también porque se puede apoyar a quienes están bien, pero sienten que no están alcanzando esos objetivos que están deseando. También refiriéndonos a los cursos y la enseñanza en general. Mientras que la conducta humana esté directamente al frente, intervenga o se sitúe detrás de estos avances, el supervisor, el especialista en prevención, requiere aplicar la psicología a la seguridad porque esta es una herramienta que, correctamente empleada, produce resultados precisos, evaluables y observables. Conclusión general 3. Entonces,
algunos de los instrumentos psicológicos que mencioné. También tenemos el cuestionario de autoinforme, que es el cuestionario de actitudes hacia la seguridad, que evaluamos nuestras percepciones, nuestras actitudes hacia la seguridad en el trabajo. También sobre la observación directa, tenemos unas listas de verificación de seguridad, que son herramientas estructuradas que los observadores usamos para registrar comportamientos específicos relacionados con la seguridad. También tenemos entrevistas y entrevistas conductuales, que son esas entrevistas semiestructuradas que combinamos preguntas abiertas y estructuradas para explorar en profundidad las actitudes y comportamientos relacionados con la seguridad, permitiendo a los colaboradores compartir sus experiencias y sus preocupaciones. Evaluaciones de habilidades y competencias, también simulaciones y ejercicios prácticos, que son esas evaluaciones o reevaluaciones. También para que podamos evaluar esas respuestas de los trabajadores, cuál es su situación de riesgo, su capacidad para aplicar esos procedimientos de seguridad, el comprobar sus conocimientos. Habilidades e incidentes, que es el método de árbol, de causas, y pruebas psicométricas, que son los test de atención y concentración, que miden la capacidad de los trabajadores para mantener la atención en tareas repetitivas, de larga duración, un factor clave para la seguridad laboral. Entonces, todos estos instrumentos pueden proporcionarnos una visión completa y precisa de los comportamientos de los colaboradores en relación a la seguridad, que nos va a ayudar a identificar esas áreas de mejora y desarrollar intervenciones efectivas. Programa de apoyo preventivo psicológico. Entonces, las líneas de acción están destinadas a prestar ayuda a situaciones que generen un impacto emocional en nuestros trabajadores. Entonces, otorga herramientas para expresar sentimientos, facilitar la búsqueda de soluciones. Entonces, ahí es cuando ofrecemos servicios preventivos y reactivos a cargo de profesionales en materias psicosociales, psicoeducacionales y organizacionales, que vamos a buscar evitar el desarrollo de patologías laborales, eh, en, sea en corto plazo o largo o mediano plazo. Entonces, estas actividades lo que busca es preparar a los trabajadores adheridas para que puedan enfrentar situaciones de alto estrés laboral, tensión, o si sufre daños emocionales, y cuál puede ser la causa por esas situaciones laborales eventuales o que sean eventuales extralaborales también, ¿verdad? Porque es un factor dinámico, intralaboral y extralaboral. Línea de acción, entonces, programa preventivo para enfrentar situaciones de emergencia. Programa a disposición. Tenemos qué tipos de emergencias y desastres, características de la organización y su impacto en una emergencia, fases de desarrollo de esas emergencias o desastres, respuestas naturales de supervivencia, características de la emergencia o desastres y su impacto en el individuo, las características de la persona con la actitud de afrontamiento positivo. ¿Cuál sería nuestra modalidad de aplicación? Por sesiones grupales o presenciales. También comprometer la mayor participación por programa solicitado, que puede ser máximo de 25 personas. Se debe asegurar la participación de las mismas personas que estuvieron en la sesión anterior o la inicial. Y también podemos tener un plazo de 15 días entre cada sesión. Entonces, dichas sesiones tendrán un mínimo de duración de 1 hora. En la línea de acción 2 tenemos programa de apoyo psicológico reactivo. Esto ya es de contención en la emergencia. Programa a disposición sería explorando nuestras respuestas inmediatas, áreas de funcionamiento afectadas, posicionamiento ante la amenaza, relación de estrés, tensión, predictores de afrontamiento positivo, formas de desarrollo de capacidades de afrontamiento positivo. La modalidad de aplicación sería también en sesiones grupales o presenciales. Se debe comprometer la participación de cada programa solicitado,
También asegurar que la participación sea de las mismas personas y asegurar la participación también de un plazo de 15 días entre sesiones. Y dicha sesión también la duración de 1 hora. En la línea de acción 3 tenemos programa de apoyo psicológico individual de emergencia. Programa a disposición, entonces la orientación psicológica individualizada. Modalidad de aplicación es voluntaria la participación de la persona interesada. También se puede hacer individual o vía telefónica, sin un número máximo de personas por entidad. No se considera un mínimo de duración. Esto sería, por ejemplo, por la exigencia de cada caso. Y las atenciones no tienen el carácter de terapia psicológica, ¿sí? Solo contemplan atenciones orientadas que vamos a buscar ayuda, vamos a derivar en los casos que sean necesarios para prevenir el desarrollo de enfermedades profesionales o urgencias, tanto físicas como emocionales. Y en el punto 4, que es línea de acción para el programa de intervención preventivo de coach para jefaturas, también el programa a disposición sería estrategias de autorregulación para el manejo de la atención personal en contexto de alta complejidad, entregar estrategias de comunicación efectiva, afectiva en contexto de alta ansiedad y angustia social, entregar estrategias de acompañamiento a equipos de trabajo y resolución de conflictos, y entregar estrategias de liderazgo, manejo de crisis, primeros auxilios psicológicos en el contexto de la emergencia. La modalidad de aplicación también sería sesiones grupales, presenciales, asegurar la participación de las mismas personas y también la duración mínima de 1 hora. Bien, entonces aquí termina mi presentación. Estoy disponible para las consultas. Si me permiten hacerles más comentarios. Doctor Rafael. Escuchando atentamente la ponencia, de verdad que es interesante, sobre todo el abordaje psicológico, que tiene que ver bastante con el de promover más que una cultura, creo que un estilo de vida en los trabajadores, ¿no? Hay unas preguntas bueno, en realidad hay varias preguntas que que están acá en nuestra plataforma. Si me permites leerte algunas, a ver, por acá estamos las preguntas. Dice, a ver, Katy, dice, Katy, hola, soy de Bogotá, quiero preguntarte, ¿qué se entiende por trabajo de alto riesgo desde una perspectiva psicológica? Bien. Nosotros no, los psicólogos, yo también soy prevencionista, no discriminamos como trabajo tradicional, trabajo alto riesgo, que conocemos tradicionalmente como trabajos en altura, eh, lo que es también energía de electromecánica eléctrica, sino todo trabajo que pueda conllevar a una actuación que pueda generar un impacto potencial en una organización. Eso puede ser, a eso nos referimos al comportamiento inseguro de las personas en cualquier rubro que se desempeñe. Ujú. Y obviamente también, más allá de los criterios clínicos, médicos que utilizamos para la evaluación a los profesionales que se dedican al trabajo de alto riesgo, es que también tenemos que tener mucha atención eh, a esos colaboradores que están constantemente en riesgo, ahora que se familiariza con esos riesgos potenciales. Muy bien. No sé si Otra pregunta. respondí a la consulta. Sí, sí. Dice, muchas gracias. Muy bien. Acá nos pregunta César. César nos dice, ¿cómo diferencia usted el abordaje psicológico en trabajos de alto riesgo de otros entornos laborales? Justamente, doctor Rafael, lo que le estuve mencionando, em,
debe ser mucho más criterioso desde la selección de personal para para la selección de personal de estos colaboradores que van a desempeñarse en esos trabajos de alto riesgo, y también cuando ya están trabajando un tiempo, nosotros vamos a las empresas y identificamos muchas falencias, tanto de la organización como la parte de asesoría, y prácticamente los colaboradores que ya se desempeñan mucho tiempo ya se familiarizan con estos riesgos, eh, y entonces ahí empezamos nosotros a intervenir en cambios de conductas. Vamos potenciando lo que se ha logrado, y si vamos a iniciar la selección de personales para trabajadores de alto riesgo, desde el cero es mucho más fácil el trabajo que cuando intervenimos por ya problemas conductuales de comportamiento. Ok. Acá dice, acá hay más que un comentario, es un comentario. Alison, Alison nos pregunta, de Ecuador, mucho gusto, saludos a los amigos de Ecuador, allá viene Clever Parra. Dice, el día lunes, la doctora Zuleima Martínez habló acerca de la resiliencia. ¿Cree usted que influye la resiliencia en los trabajos de alto riesgo? Claro, claro que sí, porque en la resiliencia viene a ser como esos cambios de conducta que se requiere para ciertas actividades. Todos tenemos esta capacidad de adaptación, forma parte también de la re, ¿cómo es que se dice? Eh, Reaprendizaje, se puede. Claro que sí, es súper importante la resiliencia. Dice, doctora, ¿me podría dar un ejemplo, por favor? Yo trabajo en una empresa industrial. Con respecto a la resiliencia, Sí, por lo menos resiliencia, ¿cómo la aplicas en el tema de lo que es trabajo de alto riesgo? bueno, tuve un caso eh, muy importante hace un tiempo. Em, Hubo un personal que falleció justamente en el sector eléctrico, y nosotros acompañamos desde el principio. Esta persona em, fue asistido, ¿verdad? Tuvimos que acompañarle en ese proceso de duelo, tuvimos que acompañarle para la reincorporación, y fue muy importante su desempeño y su interés en volver a trabajar. Y eso forma parte de la resiliencia. ¿Por qué? Porque viene a ser volver a trabajar con la pérdida de un compañero querido en el mismo ambiente de trabajo, y eso es porque tuvo la necesidad tal vez de readaptarse a ese entorno y volver a trabajar, porque recordemos que nosotros trabajamos en lo que nos gusta trabajar, en lo que sabemos hacer. Muchas personas no logran esa resiliencia, en este caso, cambian de rubros o Ujú. buscan reubicarse en otros lugares de trabajo, en otras áreas, ¿verdad? Pero en este caso nosotros lo que vimos y valoramos eso en ese colaborador fue su capacidad de resiliencia, eh, que hasta ahora seguimos acompañando. Ya, muy bien. Dice, ¿qué tal, doctora Rosa? Yo soy psicólogo y me gustaría que me diga de qué manera podría aprender a manejar esas herramientas que usted nos dice, puesto que trabajo con personas que están bien, no le entiendo lo que me bueno, parece que está mal escrito. Bueno, con personas que están sujetas al riesgo, dice, ¿no? Un riesgo permanente. Ah, ya.
dice que esta persona trabaja en hidrocarburos, generalmente en una empresa de hidrocarburos, que es una contrata. Entonces, ¿cómo hago yo para poder manejar estas herramientas con personas que por ahí están en sistema? Le agradezco mucho su respuesta. Bien, tenemos varias instituciones que forman desde la psicología aplicada, la psicología positiva aplicada a seguridad. Entonces, es muy importante tener una especialización, ¿verdad? Que nos oriente, porque cada instrumento o cada evaluación que nosotros utilizamos tiene que ver con el rubro, tiene que ver con las necesidades de cada empresa. Entonces, es muy importante em, investigar un poco lo que son estas herramientas. No voy a mencionar países, pero sí me consta que varios países tienen propios instrumentos que fueron creados, que están homologados, validados y que utilizan. En este caso, no desarrollamos mucho lo que es el test, porque también tenemos que respetar las protecciones legales que tienen esos instrumentos. Entonces, dependiendo de cada país, podemos investigar. Tenemos también todo lo que son los instrumentos de España, que son muy importantes. Perú también tiene Colombia, tiene Chile, tiene Brasil. Muy bien. Acá tengo una compatriota tuya, se llama Alejandra. Dice, doctora, soy de Canindeyú. ¿Dónde queda Canindeyú? En el departamento Ujú. de Canindeyú, que es hacia el norte. Bueno, ella dice, soy Alejandra, soy de Canindeyú, y bueno, tuve la oportunidad de hacer cursos de prevención de riesgo en Argentina. Me parece muy interesante. Quería saber si en nuestro país existe alguna normatividad que hable sobre este aspecto, porque sería muy bueno sacar algo al respecto. Bien, en este punto específico es lo que estuve mencionando, ¿verdad? Cada país eh, ya tiene sus instrumentos, sus cuestionarios que fueron creados, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso en particular, estamos trabajando en eso. Los responsables, en este caso, que son los ministerios, ¿verdad? Están trabajando también, ya que la psicología de la seguridad viene a ser dependiente de la psicología laboral, ¿sí? Viene a ser como la subespecialidad, ¿verdad? En el caso nuestro, somos psicólogos laborales con especialidad en seguridad. Entonces aportamos de forma multidisciplinaria a fortalecer la seguridad y salud en el trabajo. Ujú, Así como estabas comentando, doctor Rafael, tenemos cuestionarios, autoinformes, tenemos la observación directa, tenemos las entrevistas, sean estructuradas, sean conductuales, tenemos la evaluación de habilidades, de competencia, análisis de incidentes, pruebas psicométricas que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos una formación en la especialidad de conducta humana. Entonces, es mucho lo que podemos aportar. Valoro muchísimo a la Asociación Peruana de Psicología de la Seguridad por la invitación. Valoro mucho también a otros países que están trabajando fortaleciendo, y para nosotros es muy importante porque nos da herramientas suficientes para poder también trabajar en nuestros espacios laborales y aportar también desde nuestra especialidad, que estamos iniciando, por cierto. Y gracias ujú. a todos ustedes también por colaborarnos en estas herramientas. Una pregunta bien interesante. Dice, de acuerdo a su experiencia, ¿usted cree, como profesional de la psicología, que puede haber algún tipo de resultado positivo cuando aplicamos estos métodos, cuando los ingenieros tienen que desarrollar solamente la producción? Ayer escuché algo al respecto
de que solamente a veces se basan en la producción y no en el factor humano. Una pregunta. Sí, justamente es una consulta que nos suelen realizar algunos colegas prevencionistas, y es que muchas veces otras especialidades que no sean de conducta humana desarrollan estos programas y no llegan a ser efectivos. Entonces es como que se los considera como palos en la rueda. ¿Por qué? Porque no tienen unos resultados que se espera, porque se enfoca mal, porque no tienen una garantía de aplicación confiable. En este caso, eso es lo que ocurre en las empresas. Entonces tienen una cierta resistencia a que se aplique este programa. Y así como usted mencionó, doctor Rafael, decimos programa por una cuestión de que se tiene que establecer, ¿verdad? Pero un programa tiene un inicio y desarrollo y un final, ¿verdad? Pero este tiene que ser continuo. Entonces, también hay este desfasaje de que no aporta a la producción, no aporta al bienestar. Claro que sí, claro que aporta mucho al bienestar del personal, al bienestar de la empresa, a la productividad, porque recordemos que cuando tenemos colaboradores sanos, tenemos garantizada la estabilidad de los colaboradores, reducir la ausencia. También tenemos mucha producción. Entonces, también las empresas están responsables de garantizar este bienestar en los colaboradores, y uno de ellos es justamente trabajar de forma multidisciplinaria para enfocar la prevención de riesgos laborales. Muy bien, sabemos en todo caso de que para que las personas puedan desarrollarse en una organización, tienen que estar complementadas. Ayer tocábamos este tema, o el lunes, cuando hablaba de mi conferencia, le decía que somos seres holísticos, por lo tanto debemos estar desarrollados tanto en la parte física, psicológica, mental, social y sobre todo también espiritual, porque en espiritual no solamente creer en un ser, sino también creer en uno mismo. Y eso es lo que nos conlleva al desarrollo de la mejora continua. Doctora Rosa Ojeda, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido muy fructífera esta disertación, esta ponencia. La verdad que hemos aprendido mucho, sobre todo algunos colegas que están muy interesados en seguir con este campo de la seguridad y la salud en el trabajo. Nosotros desde acá, desde el Instituto SOMA, desde desde el Perú, desde nuestras actividades, vamos a seguir luchando para que esto se lleve a cabo no solamente en Perú, sino en toda América, porque es necesario que tengamos una idea conjunta de cómo debe ir avanzando, ¿no? El ser humano, la persona, es ente fundamental en la organización, y lo vuelvo a repetir, mal llamado recurso humano, porque no es ser humano, no es un recurso, porque tiene capacidades, tiene habilidades, tiene pensamientos, sentimientos. En todo caso, todo eso nos conlleva a ser un elemento fundamental para generar y crear empresa en forma positiva. Muchísimas gracias por su participación. Ya vamos a contar en otra oportunidad con usted Mu- también, siempre nos colabora. Así que muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Perú. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Ya estamos entrado un poco a la hora, ya van a ser las 5 de la tarde en Perú, 5 de la tarde en Ecuador también, ¿no? Clever, buenas tardes, ¿cómo estamos? A 5 minutos de comenzar tu ponencia.